Bien, seguimos en Opinión Libre, en la plataforma de Macronorte, y bueno, hoy viernes empezamos un poco más temprano, ¿no? Por eso es especial. Y es especial porque tengo a nada menos que uno de los líderes de la política nacional, aprista él, y vamos a conversar. Es un placer tenerlo para mí en mi programa aquí en Opinión Libre y en la plataforma de Macronorte. Estoy con el doctor Jorge del Castillo, con quien vamos a conversar el día de hoy en relación a toda esta situación por la que pasa el país. Bienvenido al programa Opinión Libre, doctor Castillo. Lo saluda Carlos Valareso. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias, don Carlos, muy amable de recibirnos aquí en Trujillo y aquí en Macronorte. Le aseguro que un buen sector de la militancia aprista está haciendo este programa y seguramente otros ciudadanos también, porque tenemos mucho que hablar sobre la situación política nacional y local. Muy bien. Antes de empezar, para que usted nos dé su opinión en relación a lo que está pasando y lo que ha pasado estos últimos años en el país, sobre todo en política nacional, quiero empezar por hablar del APRA. Porque la gente me va a decir, oye, pero caray, ellos también en su momento tuvieron crisis, momentos difíciles, no manejaron un poco bien. Somos la generación de presidentes en la cárcel, etcétera, etcétera. Yo quisiera que usted haga, un mea culpa. ¿Dónde falló el APRA, doctor del Castillo, que tal vez con algunas inacciones podría haber ayudado o pudo ayudar a que esta situación que hoy pasamos no sea tan consolidada, tan sólida? Algo se generó, porque la idea de ustedes, parte de la política nacional, era vamos a hacer un buen país, vamos a dejar a los que vienen las cosas bien sólidas en el país. ¿Qué pasó ahí, sobre todo desde el punto de vista del tema aprista, doctor del Castillo? A ver, fíjese, permítame empezar en el año 2006, donde empezamos un gobierno. Yo fui el primer ministro de ese gobierno. Aunque le parezca mentira, soy el primer ministro que más ha durado en los últimos 60 años. Así que había un valor que hoy día no hay, que es la estabilidad. Y eso es muy importante. Tomamos algunas decisiones iniciales con Alan, recuerdo. Por ejemplo, el ministro de Economía, el doctor Carranza Ugarte, ¿no? Y nombramos al doctor Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, cargo que tiene hasta ahora, 19 años después, porque es un hombre de mucho éxito y en buena hora que se ha sido, porque eso es lo que ha permitido la estabilidad económica del país. Y así desarrollamos un gobierno que nadie puede calificar de fracasado. Yo creo que fue un estupendo gobierno. O sea, redujimos la pobreza como nunca se había hecho en el país, creció el Perú como no había tenido jamás esos niveles de crecimiento de 8 o 9%, se generó empleo, en fin, una serie de cuestiones, agua potable, electrificación, obras públicas, por donde se le mire. Acá mismo en La Libertad, por ejemplo, el proyecto de Chaimochic, que empezó en el primer gobierno y después se fue haciendo una serie de obras complementarias, hoy día es el proyecto bandera de la agroexportación del Perú, que nos ha colocado a la cabeza de una serie de productos que el mundo cada vez reclama. Y ese boom agroexportador que genera en su conjunto en todo el país unos 13.000 millones de dólares de producción, se pueden ver rápidamente aumentados cuando avancemos la tercera etapa de Chaimochic, que nos daría 60.000 hectáreas más. Entonces, claro, mucha gente dice, oye, como si todo fuera malo. Perdón, las cosas malas, cuando termina nuestro gobierno, empieza un declive que hasta ahora no termina. Y tenemos pues 7 presidentes en 6 años, en los últimos 6 años. Eso es un desastre. O sea, es la antípoda, lo contrario de la estabilidad. Entonces, no carguemos la culpa a un gobierno del APRA que hizo las cosas bien con los años sucesivos. Ahora, ¿en qué falló para que no tener, digamos, ¿en qué fallamos? La respuesta, ¿no? Por ejemplo, yo diría, muy poca difusión de las cosas. Alan, en ese sentido, era un hombre que prefería gastar en hacer una obra más, servir a alguna persona más, en lugar de gastarlo en publicidad, ¿no? Otros gobiernos se ha visto que gastan en publicidad manos llenas, especialmente en los grandes medios. Entonces, ahí hubo un tema, y la percepción de que por hacer las cosas con eficiencia y bien, entonces le dije, no, ese gobierno es de derecha. Entonces te cargan un San Benito
cuando realmente darle agua potable a los que no tienen no es de derecha, darle electricidad a los que viven en las penumbras no es de derecha, es al revés. Lo que pasa es que existe la tendencia a creer que cuando alguien maneja bien la economía es de derecha. No, la economía hay que manejar bien, sea de la posición que tengas. Pero si no hay buena economía, no puedes esperar pues resultados en otros campos. Es como en una familia, si no hay ingresos suficientes, olvídate, no hay forma que se mantenga una situación de estabilidad. Por donde falta, hay dicho, donde se va la plata, por ahí mismo se va el amor. O sea, no funciona así. Pero yo comprendo que quizás por ser eficientes en las funciones que nos habíamos impuestos, no se tuvo la popularidad que se pudo haber tenido en otras circunstancias. Doctor Castillo, algo que chocó fuerte y que generó también el desgaste del APRA fue el suicidio de Alan García, porque todo el mundo, y esta es la idea que tiene la gente, la población, los antiapristas y los que en un momento quisieron al APRA, ¿por qué se suicidó? ¿Qué pasó con Alan? ¿Por qué no lo enfrentó? Hoy tuviéramos, o este panorama podría haber sido positivo para Alan García si se hubiera sabido salir de ese momento tan complicado, tan difícil por el que tenía. Coincido con usted, creo que si Alan García fuera candidato del APRA estaría barriendo, ¿no? Y mucha gente dice, si Alan estuviera vivo estas cosas no hubieran pasado. Pero sucedió, pero en el medio hay un tema que no hay que soslayar. En la época de Humala, el grupo humalista, que es lo mismo que decía el grupo comunista, solamente se van cambiando de chapa. Los rojitos, ¿no? Lo llamo yo. Sí, los rojos de siempre. Se ensañaron contra Alan García. Hicieron una mega comisión. Presidía un señor Tejada, recuerda. Mandó a hacer un peritaje financiero de la vida de Alan García, creyendo que iba a encontrar pues millones. Pero resulta que el peritaje terminó favorable a Alan García. No había ningún desbalance patrimonial, las cosas estaban bien, los recursos que él tenía eran bien habidos. Entonces le terminó dando un certificado de buena conducta con el peritaje financiero, pero eso lo ocultaron lo máximo posible. Ellos siempre trataron de llevar al extremo, por ejemplo, recuerda los narcoindultos, ¿no? 5.000 casos de narcoindultos, resulta que al final era uno solo, que ya creo que acabó. Entonces no había tal cosa, no había esa mala intención que los enemigos pusieron de por medio. Y yo más bien digo, oye, yo quiero rescatar las buenas cosas que se hizo. Y a mí más que la obra física del fierro y cemento, me interesa la obra hacia la persona. Por algo ahí en la Torre, en la Constitución del 79, puso artículo primero, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, yo que he estado metido en el gobierno, claro, casi la meta del proceso del gobierno, yo digo, nos propusimos reducir la pobreza, la desnutrición infantil y la anemia. O sea, trabajamos sobre la persona. Y con resultados estupendos, que hoy día más bien se han revertido un poco. Nosotros bajamos la pobreza de 48 a 27, hoy día está en 30, se ha vuelto a subir. Entonces, ese factor, esa filosofía en función de la persona, eso me pareció que fue uno de los principales logros. Nosotros mismos no nos hemos encargado de difundir eso. A veces los compañeros hablan de 152.000 obras. Sí, es verdad. Y quiero hacer una cosa comparativa, ¿no? El alcalde de Lima, el señor Rafael López Aliaga, ha recibido esta donación de un tren. Lima, Chosica. Ese tren va a llevar 10.000 personas. Y si a la vuelta llevará 20. ¿Cuánto lleva el tren eléctrico? ¿Qué tanto denostaron? Lleva 700.000 personas. O sea, 70 veces más. Entonces, para que vea usted la dimensión, y uniendo las dos zonas más pobres de Lima, Villa El Salvador con San Juan de Lurigancho, Canto Grande. Entonces, como usted ve, hay muchas cosas, pero la leyenda de corrupción, no hicieron nada, patatín, patatán, eso a veces termina imponiéndose sobre la misma realidad. Y yo le podría hablar de los 52 hospitales que se construyeron y de los colegios emblemáticos que se hicieron por todo el Perú, etcétera, etcétera.
Bien, pasamos a la actualidad. ¿Cuál es el panorama, la lectura que le da a estos momentos en el tema político, la situación política por la que pasa el país? Estos devenires, gobiernos que no se terminan, las movilizaciones, la incertidumbre. ¿Hacia dónde apunta todo esto y qué perspectivas tiene usted hacia el futuro, doctor Castillo? Fíjese, estamos viviendo una etapa de transición, ¿no? El gobierno del señor Gerí es un gobierno de transición. ¿Por qué? Por las circunstancias de la vacancia. Lo que yo sí creo es que, salvo que haya un hecho muy grave, pero no podemos estar pues sacando los gobiernos porque nos da la gana, cada mes, la semana siguiente. Eso es muy malo para el Perú. Ya bastante daño le hace la inestabilidad actual y de los últimos tiempos para agregarle más leña al fuego. Creo que este es un tema muy importante. Y el señor Gerí tiene dos funciones principales. Trabajar intensamente por la seguridad ciudadana, y espero que lo haga, y lo otro, garantizar elecciones limpias y transparentes. Me parece que es vital. No hay que pedirle más, ni esperamos más en un gobierno de 7 meses. Que parece así lo ha hecho, ¿no? Porque ha hablado, el primer punto ha dicho seguridad, ¿no? Sí, pero vamos a hacer, confiamos en esa palabra, pero ahora hay que ponerlo en la realidad, ¿no? Yo creo que de eso depende mucho un gobierno que yo le recomendaría al señor Gerí. Usted lo que tiene que intentar es trascender en la historia, pensar en grande, no quedarse en la minucia, a ver cómo arreglo con mis amigos para las próximas elecciones. Eso no tiene sentido. Porque hay cierto tufillo a repartija, ¿no? Cuando se ha armado el gabinete. Cierto tufillo. ¿Cómo ve el gabinete? ¿Ah? ¿Cómo ve usted el gabinete? ¿Usted los conoce alguno de ellos? Sí, conozco a varios. Conozco al propio doctor Álvarez Miranda, es una persona de primera, al canciller Hugo de Sela, excelente diplomático, y un par de personas más, pero el resto me parece que son funcionarios que han ido escalando hasta llegar al puesto de ministro, sin perfil político, y eso, creo que hubiera sido muy bueno que hubiera más ministros, un gabinete más político, porque el político es el que sabe cómo manejar las cosas, cómo orientarlas, cómo corregirlas, y si se equivoca también cómo enmendarse. Doctor del Castillo, ¿ha tomado usted la decisión de ir a las precandidaturas, a las precandidatas, preelecciones de el APRA, sí, con Belén García y con Mauricio Müller? Es por eso también su presencia aquí en Trujillo. ¿Cómo así nace la idea? Bueno, el partido tenía, a participar, hemos hecho un esfuerzo de rehabilitar la inscripción, entonces de ahí nació esta convocatoria y realmente un grupo de compañeros me pidió que asume esta responsabilidad, que no es fácil, usted comprenderá. Yo he tenido, mi vida política está asignada por una escalera, me he ido escalón por escalón, ¿no? Que es como yo entiendo que debe hacerse la política, haciendo los méritos necesarios para seguir subiendo. Bueno, y de ahí nació la postulación y un día yo dije, ¿por qué no Mulder? Porque la gente tiene la idea que él y yo estamos... No, hay asperezas con sí, Mulder, ¿no? Pero ya las arreglamos. ¿O son de su momento, sucedieron? ¿Quién no se ha peleado con un hermano? ¿No es cierto? Se ganan las mechas ahí, los hermanos se meten unas trompeaderas y después pasó, son hermanos. Entonces, además, cuando personas de Estado serios, responsables, ¿no? Que no estamos jugando a la política, sino nos hemos dedicado nuestra vida a eso, a servir al Perú. Mira, esta es una circunstancia muy grave. Nos juntamos y avanzamos con el APRA y servimos al Perú de la mejor manera. Y cuando los jóvenes apristas dicen, pero ellos ya tuvieron su tiempo, es una renovación. Lo mismo decía yo cuando estaba muchacho. Decían, pero los viejos apristas no se acaban nunca, ¿con qué han sido alimentados? Que no le dan ni tos, ¿no? Pero la vida es un proceso, porque hay jóvenes valiosos en el partido y todos van a tener su oportunidad. Creo que la lista parlamentaria va a poder mostrar muchos jóvenes, me parece bien, y eso hay que alentarlo. Yo soy un promotor de jóvenes, siempre. Mi deber en el partido, más que ser candidato, es enseñar a la juventud. Yo, gracias a Dios y al partido de Víctor Raúl, yo he sido regidor, alcalde, prefecto, alcalde de Lima, diputado, congresista, primer ministro, ya, todos los cargos, falta uno. Vamos a tentarlo. Pero ¿qué hago con esa experiencia? ¿A dónde me la llevo? Tengo que volcarla al Perú y a nuestros jóvenes.
Yo no concibo que venga un joven que nunca ha hecho nada. ¿Usted siente que tiene cabida esta precandidatura, que puede convertirse en candidatura, tiene cabida dentro del momento político que vivimos? Por supuesto que la tiene. Por supuesto que la tiene. Y lo muestran las encuestas internas que se han hecho. Y no solamente las internas, Ipsos, en fin, muestran el candidato del APRA tal. Pero bueno, eso vamos a esperar que el pueblo aprista claro. se defina. Lo importante es que no hay que improvisar. En el APRA no improvisamos, afuera improvisan mucho. Usted que es un periodista de nota, ¿cuántos de los 39 candidatos conoce? ¿Cuántos? Dígame. Casi nadie. Casi nadie. Entonces, ¿por qué va a votar por casi nadie? ¿Me entiende? Por ese desconocido, por el hecho que es nuevo, porque no ha hecho nada. Pero que está en su partido, doctor. Pero no ha hecho nada en su vida. ¿Pero quién está en mi partido? ¿A quién se refiere? ¿Algún joven? Si hay un joven en el partido, yo creo que él tiene que aprender a ir subiendo. Poco a poco, se va aprendiendo. Disciplina, compañero. No es por disciplina, es por eficiencia, diría yo, ¿no? Porque si usted pone una persona que nunca ha hecho nada en su vida, un cargo público, me refiero, cosas de esa naturaleza, tiene que saltar a ser presidente de la República de frente. O sea, estamos para ensayar, para inventar, para... Por eso yo soy crítico de los improvisados, adentro o afuera, pero más afuera, porque afuera hay mucha improvisación. Ya ve usted que usted no conoce a casi nadie. Los dedos de la mano le sobran para contar a las personas que conoce. Como la lista que vamos a tener para elecciones, ¿no? Con 40 y tantos candidatos. Por eso, pues es una confusión para la gente. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, más bien, poner la experiencia al servicio del Perú. Por ejemplo, Alan García. Alan García tuvo un primer gobierno, muy criticado, pero tuvo un segundo gobierno ya estando maduro y fue un excelente gobierno. Entonces, fue criticado pero premiado después, ¿no? Con la segunda elección. Bueno, porque era una oportunidad también, el pueblo no iba a votar por Humala, que nos hubiera llevado a ser una nueva Venezuela en ese momento. Después el tipo cambió un poco, pero es la experiencia lo que vale. Usted es un periodista, a ver, mañana traemos un estudiante ahí de, no sé, de una universidad, a ver, salga usted que va a entrar este muchacho de 20 años que va a debutar. ¿Le parecería? Claro, es complicado. Es complicado. Es complicado. Además, sus oyentes cambian pues de canal, ya se van a otro lado. ¿Entiendes? Porque ellos quieren saber su experiencia, su conocimiento. ¿Por qué me preguntan mil cosas? Porque conoce la historia. Entonces me pregunta, me extrae cosas, me insiste. Si usted pone una persona que no sabe de qué se trata, ¿qué me va a preguntar? La coyuntura, y de ahí no sale. Pero hay una resistencia de la juventud, hay que reconocerlo también. No tanto. Puede ser, o parece. Parece. A ver, yo le explico. La juventud, ¿por quién votó en el año 2016? ¿De acuerdo? Por PPK. La juventud, ¿por quién votó en la alcaldía de Lima cuando postuló Susana Villarán? Por Susana. Entonces, ¿ya ve usted? No es que la juventud, los jóvenes no votan por los jóvenes necesariamente. Los jóvenes no son tontos. Con Alan García fue la excepción, porque la juventud lo llevó al primer gobierno. Sí, pero también era todo el APRA en su conjunto, era pues una cosa masiva, ¿no? Y la juventud, que también apoyó a Alan en la segunda oportunidad, porque Alan empezó a hablar de tecnología y cosas que a la juventud lo deslumbraron. Yo ahora les hablo a los jóvenes de la posibilidad de trabajo. Hoy día los chicos salen y no tienen dónde trabajar. Cada año 300.000 jóvenes se incorporan a la PEA, a la población económicamente activa. De esos 300.000 hay trabajo por la mitad. ¿Y la otra mitad qué hace? ¿Por qué cree que hay tanta delincuencia en la calle? Entre otras cosas por eso. Entonces, lo que hay que hacer es hacer una política que no nos deje en la mediocridad del crecimiento de 2%. Nosotros tenemos que crecer 10%, 9%. Porque eso es lo que va a permitir darle trabajo a estos 300.000 nuevos, más todo lo rezagado que hay, y hacer prosperar al Perú. Entonces, a la juventud nosotros le decimos, oiga, mira, ve, tú sales de la universidad y no tienes trabajo. Entonces nosotros vamos a crear un crédito para que el joven profesional o el que sale de un oficio pueda obtener un préstamo
e instalarse para trabajar. Eso me parece que es fundamental. Porque ahora salen los hijos y no tienen dónde y cómo. Porque además no tienen la plata para hacerlo. Ponga a ver una profesión que necesite equipamiento. Dentista. Si no tiene su silla de atención, su equipamiento, está muerto. O sea, ha estudiado... Bueno, hay muchas profesiones que van a quedar de lado también con la tecnología, ¿no? Es posible. Sí. Yo, por ejemplo, digo, creo que en educación tenemos que apostar por los tecnológicos. Nos faltan técnicos, los mismos gobiernos nos faltan de técnicos, ¿no? Sí, que le dieron importancia a ustedes. Esa es la evolución de la vida, ¿no es cierto? O sea, si hay nuevas condiciones, nuevos tecnicismos, nueva tecnología, tienes que adaptarte, si no eres un analfabeto digital, ¿no? Entonces, la gente tiene que... Por eso yo mismo, a estas alturas de mi vida, me meto en redes 2TO, porque si no estamos ahí, no estamos, pues. ¿Cómo ve el apoyo de Trujillo para esta reestructuración del APRA? Yo creo que es muy importante. Aquí hubo un desplazamiento del APRA por efecto del monto de dinero, la plata como cancha, que entró a la política. Yo no concibo la política así. Yo concibo una política que te enseña democracia, que te enseña derechos, que te respeta libertades, ¿no? Que genera un pensamiento crítico en la opinión pública. Yo no creo en la política de que toma plata para que votes por mí. Eso para mí es nefasto. ¿Creyó eso Elías Rodríguez? Posiblemente sí. Yo no prefiero ni referirme a ese caballero. Yo lo que creo es que hay que volver a la política para los políticos y no para los improvisados. Pero parece que no hay partidos, a excepción del APRA, ¿no? Que mantiene su posición. Yo creo que eso es lo que no enriquece el sistema político. Hay que explicarle, ¿no? Hay que explicarle. Y yo creo que anoche, por ejemplo, estaba una estupenda charla en la UPAO, ¿no? Habrían, pues, no sé, 200 muchachos. Todos. Yo noté mucha tensión. O sea, como 40 minutos yo hablé, pero no decayó la atención de los jóvenes. Es interesantísimo, ¿no? Hoy día en la tarde, por ejemplo, vamos a tener, me ha invitado para este encuentro empresarial del norte, ¿no? Ahí voy a estar, voy a poner las ideas de lo que nosotros queremos. Y en unos ratos más está llegando Mauricio Mulder de Lima, ya llegó Belén García, y vamos a tener a las 12:30 una conferencia de prensa en el local de partido. Entonces vamos a poner nuestro punto de vista. ¿Ayudó mucho Trujillo en esta reestructuración? Sí, por supuesto que sí. Trujillo pues es bastión fundamental, ¿no es cierto? Y esperamos recuperarlo esta vez por todo lo alto y limpiamente, ¿no? Yo creo que ya, fíjese, permítame decirle, yo veo a Trujillo mal, en general, ¿no? Y nosotros nunca había visto a Trujillo en estas condiciones. Aquí hemos tenido buenísimos alcaldes, ¿no es cierto? Lerco Cox, Santa María. Bueno, fue la generación aprista, pues, ¿no? Murgia, que va al Senado regional. Me parece estupendo que él, me digan que es muy mayor, pero es una demostración de una vida honesta entregada al servicio de la región. Me parece excelente que vaya al Senado regional. Y estoy seguro que ganará un espacio ahí. ¿Hay confianza, doctor del Castillo, en las precandidatas, con su precandidatura, de ganarlas? Sí, mira. Mucho usted viene recorriendo el país, las bases. Yo he caminado mucho, vengo del Cusco, por ejemplo, ¿no? Estupenda gira al Cusco, ya había estado en Arequipa, Moquegua, Tacna. Ya más o menos agoté el sur, me vengo ahora al norte, seguimos caminando, pero yo lo que encuentro, no solamente en la militancia que empieza a salir, aunque sea debajo de las piedras, pero salen, ¿no? Porque los compañeros están ahí, lo que pasa es que el partido está pues desestructurado, sin inscripción, sin participación. Entonces la gente empieza a salir. ¿No caminó esta reestructuración? Yo camino mucho. No, digo, ¿no caminó la reestructuración, las inscripciones que se hicieron últimamente? No, sí caminó. La prueba es que tenemos inscripción, pero hay que mejorar, hay que hacer muchas cosas más. Hay que modernizar más el partido, si usted quiere, ¿no? Decirlo. Más participación en la juventud. Por ejemplo, yo creo que el Comité Ejecutivo Nacional debería estar integrado por gente joven, completamente. Como lo fuimos nosotros en nuestro tiempo. Yo entré al CEN por vez primera cuando tenía 32 años, ¿no? Y y perfecto. Hoy día creo que es esa juventud, 20 y tantos, pero ya con un nivel 30, 40, tiene que tomar los cargos de responsabilidad del partido. Esa es la verdadera renovación.
los candidatos ya se verán, se presentarán y el pueblo mismo los elegirá, ¿no? Bien, para ir terminando, doctor del Castillo, en caso no se dé la posibilidad de que usted sea elegido, ¿seguirá trabajando por la política del país? Mira, ¿Desde su trinchera como aprista? Yo he hecho política Siempre, con o sin cargo, en democracia o en dictadura. A mí no me mueve una candidatura. Es más, yo he participado en 50 marchas, inclusive en Trujillo hemos hecho una vez, contra el gobierno de Pedro Castillo, que nos está llevando a un barranco. Siempre fueron marchas pacíficas y respetuosas, por supuesto. Y yo no tenía un cargo, no sé si va a haber elecciones, nada por el estilo. Siempre hemos estado en... El político es para siempre. ¿Los hay? ¿Quedan algunos? ¿Quedan algunos? Sí, quedamos muchos. ¿Que claro, podamos cambiar el panorama político? Sí, yo creo que sí. Y no solamente en el APRA. Tampoco no me voy a cerrar solamente no, por eso le digo. Yo creo que sí, hay gente valiosa en otros espacios también y hay que saber construir. Y permíteme terminar. Pero parece que tienen temor de entrada política, ¿no? Claro, es que... Se ha ensuciado mucho últimamente. A ver, la han ensuciado. Hay varias cosas, ¿no? Entonces, hay unas leyes que dicen, si usted tiene un cargo, ningún pariente suyo, hasta sus cuñados. Entonces la gente dice, ¿para qué me meto? Le voy a reventar la vida a mi familia. Si usted tiene un hermano que trabaja en el Estado, manca el hermano. Si tiene un cuñado que le vende lapiceros al Estado, pierde su negocio, etcétera, etcétera. Entonces, han puesto una serie de... El caviarismo ha hecho eso, ha puesto una serie de regulaciones y controles que en lugar de jalar gente la avientan. Entonces, ¿quién viene? Gente mediocre, en lugar de gente de nivel y calidad. Entonces, ahí tenemos un problema serio, que no tiene solución a la vista. Pero también tener a la familia ahí relacionada... No, son gente que trabaja de antes. Vamos a suponer que usted tuviera un hermano que trabaja para el Estado hace 10 años y usted sale elegido ahora. Lo revienta el hermano. No es que uno mete a la familia, ajá, eso es un delito. Me estoy refiriendo a los anteriores. Porque pasa, pues. Uno puede tener, a mí no me ha pasado, no es mi caso, pero digo, finalmente también hay gente que se asusta, ¿no? Porque te meten en la Contraloría, te meten en la Fiscalía, la prensa lo acusa. Entonces la gente dice, oye, ¿para qué me meto en este berenjenal? Estoy más tranquilo. Mejor lo veo de lejos. En mi negocio, miro los toros de lejos, ¿no? Entonces, y creo que este es el llamado a la juventud. A los muchachos comprométanse en el tema. Pero yo quería decirle antes de terminar, un grupo de partidos, 6 partidos, hemos construido una política pública de seguridad ciudadana. Vinimos hace, no sé, un par de meses a Trujillo a presentarla, lo hicimos acá en la Cámara de Comercio. Resulta que esta propuesta que le entregamos al gobierno anterior no tuvo ninguna respuesta. La queremos entregar al nuevo gobierno, espero que la recojan y asuman, pues, bueno, hecha por expertos, más allá de las elecciones. O sea, ¿y por qué le hemos hecho en común? Porque ese es un ¿Quiénes están ahí? Es un problema transversal, ¿no? Está Avanza País, está Renovación, está, en fin, el partido que abra Molinelli, el PPC, ¿no? El APRA. Entonces, porque la seguridad ciudadana afecta a todos, no es un tema de un partido no es que tiene la solución. Mientras más estable sea la política y más continua es mejor. ¿Qué puntos hay ahí importantes? Ejemplo, uno, la decisión política presidencial, si no hay esa decisión, nada funciona. La economía es suficiente para poder equipar a la policía, dotarla de tecnología y mejorar el personal, mejorarlo y aumentarlo. Entonces, eso es posible hacerlo, sí. Y digo más economía porque hoy día los policías tienen un sistema de 2x1, creo que le llaman, ¿no? O sea, un día de franco. Hay que comprarle de franco, de forma tal que usted puede aumentar de 35.000 a 70.000 policías de un día al otro, ¿no? Y eso ayudaría mucho y si está mejor equipado y con recursos, bueno, cuánto mejor, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, por supuesto, a esto agréguele usted un ministerio público correcto, un poder judicial eficiente y una política penitenciaria severa para los casos de delitos graves, ¿no? Ahora, doctor del Castillo, nos tomaríamos un montón de cafés.
¿Cómo limpiamos esta estructura que yo he definido en donde se ha malogrado la institucionalidad? A ver, Ejecutivo, Congreso, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía y el INPE. ¿Se tienen que limpiar ellos o hay una posibilidad de reestructurarlo, de limpiarlo y cómo se podría hacer? Porque están intervenidas, eso hay que reconocerlo. Creo que hay dependencias en las cuales tienen que tener una intervención del Estado, por ejemplo, INPE, ¿no? Por poner un caso. Pero hay otras instituciones, por ejemplo, Poder Judicial o Ministerio Público, que tú no puedes meterle la mano de afuera. Lo que hay que hacer es que ellos propongan una fórmula legislativa, y la elevan al Congreso y el Congreso la discute y se aprueba. Y yo diría, se aprueba en el más amplio consenso, porque cuando usted aprueba una norma jalando solamente para un lado, no es un tema que va a tener estabilidad en el tiempo. Cambian de gobierno, derogan la ley y hacen otra contraria, ¿no? La idea es que no estemos en esta ida y venida, más bien que haya mucha estabilidad. Si se logra la estabilidad, funcionará el Perú no solamente en el tema de seguridad, sino en el tema económico, en todos los temas, porque eso es vamos a decir, casi un prerequisito para poder avanzar las cosas en un país. Pero pese a los problemas que hemos tenido, económicamente estamos estables, ¿no? Gracias al Banco Central. Ya decía, gracias a Julio Velarde, que en buena hora que lo nombramos y fíjate hasta ahora queda. Pero podría estar mucho mejor. O sea, no nos contendemos, no estamos bien pese a esto. No, podríamos estar mucho mejor. Si hoy día los minerales cuestan 4 veces más en nuestro tiempo, ¿por qué no aumentamos 4 veces más? Si hoy día se produce para la exportación 13.000 millones de dólares, que antes no había. Antes no había, hace 25 años eso no había. Eran rubros nuevos, ¿no? Pero hay mucha informalidad también, doctor Castillo, que sí, no se controla, ¿no? Por ejemplo, esto de la minería, el boom, mire usted cómo se ha generado todo esto, ¿no? Es parte de la minería, está informal o ilegal. Hay una minería formal. Entonces, hay un desorden en la minería, es verdad. Ese es un tema policial muy severo. En Patás no se puede así, nomás van y capturan. No, se meten al cerro y sabe Dios salen por otro lado. Entonces, es una zona muy difícil. Pero creo que una buena política pública de control de esas cosas permanente va a permitir mandar personal a la provincia, en fin, hacer aquello que nos permita llevar un gobierno en general honesto, ¿no? Ahí es donde está la clave del tema. Hay desconfianza, la hora se va venciendo, la gente ya se acaba el gobierno, me levanto lo que puedo. No puede tener ese temperamento. Y yo le digo, reitero al señor Gerí, piense en grande, señor Gerí, piense en la historia. El tema no se acaba en una agenda de pocos días o de pocos meses. Hay que pensar en grande. Sus últimas acciones, por ser muy pocas recién, ¿cómo la ve de Gerí? Bueno, en general, fíjese, él ha tratado de demostrar trabajo en las mangas, arriba. Vamos a ver, no conozco el gabinete. Dijo que no va a renunciar, ¿sí? Ha dicho. Es que no tiene por qué renunciar tampoco. No tiene por qué renunciar, no hay una razón. Y el hecho de que tenga que hacerlo nos traería más y más inestabilidad. ¿Podemos salir con las elecciones de este túnel? Esa es la esperanza, porque ahora estamos depre, ¿no? Claro. En cambio, en 7 meses hay una elección. ¿Pero qué le decimos a esta sociedad civil que a veces no quiere entrar en acción, no quiere apostar, no quiere...? Bueno, yo creo que en la sociedad civil hay un enorme potencial, ¿no? Y creo que deben jugársela, porque después se están quejando que me quita las cosas, que aquí, que allá. Una serie de inventos también, ¿no? Que no se condicen con la realidad. Pero a la persona responsable hay que decirle, asuma su responsabilidad. En Lima, por ejemplo, los distritos de San Isidro, principalmente Miraflores, se fueron, no sé qué, 15-20% a la playa. A la playa. Y le dieron el gobierno a Pedro Castillo. Eso no se puede volver a repetir. ¿Va a llegar consolidado el APRA para las elecciones? Seguro. Todos nos hemos comprometido. El que gane será apoyado un solo por puño. Todos. O sea, como siempre ha sido en el partido en los buenos tiempos. Siempre se hace. Bien, doctor de Castillo. Encantado. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Encantado. Nos vamos, chicos. Nos reencontramos el lunes a las 11 de la mañana con más Opinión Libre. Chao, hasta el lunes. Sí, muchas gracias. Ya sabía que tenía...